que abramos la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Pastor, frío, Día de los Papás. Vamos a empezar estudiando Job. Sí, hermanos, para calentar el alma y el corazón delante de nuestro Dios. Yo no sé, yo creo que la mayoría de nosotros aquí sabemos de la historia de Job, del drama, del sufrimiento. Pero puede ser que haya cosas profundas, verdades preciosas que están en este texto y tú por alguna razón no te has dado cuenta. Y mi propósito, mi tarea es, con la gracia de Dios, invitarte a ti a pensar por qué estamos aquí hoy día. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Cuál es la motivación de salir de la casa con frío y estar aquí? ¿O por qué servimos a Dios? Estas preguntas, yo creo que hay respuestas aquí en este libro de Job, en estos 42 capítulos. Y te animo, y un feriado, un sábado, sentar y leer todo el libro de Job. Y una sentada así, todo. Yo creo que será una bendición para ti y para tu corazón. Bueno, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos, y acometieron los sabeos
y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte las noticias. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, solamente delante de la lectura de esta palabra que es tuya, somos forzados a reflexionar cómo nosotros, cuál sería nuestra postura delante de tamaña prueba, Señor. Bendícenos en esta mañana. Te necesitamos, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te quisiera invitar a pensar en esta historia, que podría suceder contigo mismo. Lo siguiente: tú te despiertas como un día cualquiera, normal, va al trabajo y llegando al trabajo las puertas están cerradas, la empresa quebrada. Tú te quedas sin trabajo de un día al otro, sin entender nada de lo que está pasando. Bueno, sale de ahí, va al banco a pagar cuentas, sacar plata, y al llegar descubre que tu cuenta fue cerrada. Estás sin ningún peso, nada, de un día a otro. Todavía sigues reflexionando sin entender nada. Vas a la casa y al llegar cerca de tu casa se da cuenta que hay un gran movimiento, bomberos, vecinos, por la calle, están todos llorando y alguien te llama, se acerca a ti y te dice: fue muy rápido, todo explotó, no logramos salvar a nadie, todos tus hijos que estaban en la casa están muertos. Luego te despiertas y te das cuenta que estás en un hospital, lleno de heridas, con mucho dolor, reflexionando en todo eso. Y luego ves a tu esposa, lo único que te quedó, tu única esperanza, y te mira y te grita: ¿por qué sigues todavía con tu fe? Maldice a tu Dios, y muere pronto, y se va. Y tú te quedas sin suelo. De repente llegan algunos amigos, mira su estado, su dolor, se compadece, llora, y después empieza a decirte: todo eso es culpa tuya. No hay ningún sufrimiento por casualidad. Eres un ladrón, un adúltero, y todo eso es justicia divina sobre tus pecados y sobre tu vida. Ficción, eso ojalá no sucediera contigo, ni conmigo, pero fue lo que sucedió con Job. De un día a otro, perdió todo, sin saber lo que está pasando. Y qué terrible. Nosotros estamos leyendo aquí
Llega una persona con una mala noticia, no ha terminado todavía y empieza una fila de malas noticias. O sea, sabemos de la historia de personas que han perdido las cosas, pero en un proceso. Job, de un día a otro. Y no supo, pero hubo una audiencia celestial. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios estaban delante de Dios, y yo creo que aquí se trata de los ángeles que están delante de Dios, y dice la palabra de Dios que Satanás también está ahí. Y el Señor Dios empieza una conversación con Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Y el propio Dios dice acerca de Job lo mismo que está en el versículo 2 del capítulo 1, hablando acerca de este varón llamado Job, que era un hombre, versículo 1, perdón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que hay 4 características. Estas características son reveladas por el Espíritu Santo, diciendo primeramente que Job era un hombre perfecto. La traducción aquí buena sería íntegro, completo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí hay cosas interesantes. Cuando hablamos de integridad, los hombres no pueden, no son capaces de medir. La verdadera integridad solamente Dios es capaz de ver. Integridad es cuando tú estás en la pieza cerrado, sin nadie. Nadie te ve. Nadie te está mirando. Y lo que haces ahí solo habla de tu integridad. Tus pensamientos, cosas que nadie puede manejar. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que si hacemos un rayo X en Job, vamos a encontrar en su interior un hombre íntegro, completo, que se esfuerza por hacer todas las cosas de manera coherente, a los ojos de Dios. Pero también dice que es recto. Esto tiene que ver con una actitud pública que las personas notan, un buen testimonio. O sea, Job es un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. No hay incoherencia en Job. Temeroso de Dios, principio de la sabiduría. Un hombre que teme a Dios. A tal punto, y aquí estamos hablando hoy día de los papás, lo que hacía Job por sus hijos. Se despertaba, adoraba a Dios, intercedía por sus hijos, hacía la confesión al nombre de sus hijos. Porque decía, a lo mejor mis hijos pecaron contra Dios. Blasfemaron contra Dios. Y yo como papá no puedo permitir que eso suceda. Señor, perdona a ellos. O sea, como un buen papá, está tratando de entregar a sus hijos los valores más preciosos que un papá puede entregar a un hijo. Vida espiritual, herencia espiritual, fe, principios bíblicos, valores cristianos. Hoy día, en nuestros días. Apartado del mal, desarrolló Job en su carácter, en su vida, una santificación que le permitía alejarse del mal. Y hay a lo largo del libro varios ejemplos. Hay un capítulo en donde hay 10 situaciones que Job habla que a él hacía para apartarse del mal, por ejemplo. Entonces estamos hablando de este hombre que Dios dice, no hay en todo Oriente, en toda la tierra, un hombre más piadoso que Job. Y Satanás, acusador, dice, por supuesto que Job te adora, porque tiene todo. Tiene muchos recursos, riquezas. Tú has dado mucho a él. Es un hombre próspero. Tiene una familia hermosa.
Claro. O sea, lo que Satanás está haciendo es acusando a Dios de sobornar a Job. O sea, por lo que tú das a él, él viene a ti. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Cuestionando la motivación por la cual Job adora a Dios. Satanás está diciendo, él solamente te adora porque tú has dado todo a él. Quítale todo. Y yo estoy seguro que él blasfemará en tu presencia. Entonces el Señor aceptó el desafío. Pero Job no sabe de nada. La decisión fue tomada en las regiones celestiales y Job no sabe. De repente el Señor permite que Satanás afecte a Job, pero que guarde su vida. Porque el Señor tiene la vida y la muerte en sus manos. Satanás tiene sus límites. Está bajo la orientación de Dios. No hace nada, no camina un centímetro más allá de la permisión de Dios. Lutero decía que Satanás era un perro en la cadena de Dios. Martín Lutero, a 500 años atrás, dijo eso. Entonces, Satanás sale de la presencia de Dios para causar un terremoto en la vida de Job. Terrible. Pero Dios acepta el desafío y lo sostiene. Un amigo mío dijo que sin que supiera, Job fue elegido como abogado de Dios en la tierra para guardar la reputación de Dios. O sea, Dios está diciendo, no, Job me adora no por lo que doy, sino por quién soy. Él sabe quién soy. Y no es por lo que recibes de mí, sino por lo que Él conoce de mí. Bueno, todo este tema es el tema central del libro de Job. Y que también va al centro de nuestra religiosidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos juntamos domingo tras domingo? ¿Por qué hablamos en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué nosotros nos juntamos todos los domingos para escuchar a una persona hablando? Y la gente que pasa, como ya pasaron varios y miran para acá, piensa, estos locos, ¿qué están haciendo ahí en este espacio cerrado todos los domingos? Y saliendo el sol, día del papá, Chile que va a jugar hoy día, o sea, una ocasión perfecta para un asado, para estar, y esta gente está ahí, ¿desde qué horas? ¿Por qué? Según Satanás, porque les conviene. Porque ustedes y yo somos utilitaristas. Estamos aquí porque Dios nos bendice. Estamos aquí no por causa de las bendiciones de Dios. No por causa del Dios de las bendiciones. Estamos aquí por causa de las bendiciones de Dios. Estamos aquí porque queremos algo en cambio. Y esta es la pregunta que hace Satanás a Dios cuando Dios dice, este es mi siervo Job, que tiene todas estas características. El Satanás dice en el versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, esta palabra de balde significa, ¿estás seguro que Job te teme a ti sin interés? ¿Sin recibir nada en cambio? No creo. Él lo hace porque tiene todo. La primera tesis de Satanás es la siguiente. El hombre no puede adorar a Dios más. O sea, el hombre no puede poner a Dios en primer lugar cuando este hombre tiene que sacar del primer lugar el dinero. Satanás está diciendo, Dios no puede ser el primer lugar en la vida del hombre. Cuando él tiene todo, cuando él prospera, cuando él tiene plata, cuando él tiene recursos, Dios nunca será el primero. Es muy fácil
adorarte a ti cuando tienes todo? Esa es la primera tesis. Entonces Dios permite Satanás sacar todo de Job, para ver si es así. Y ahí empieza el terremoto. La Biblia dice que en el versículo 3 que Job era un hombre muy rico, el hombre más rico de su generación. Y aquí empieza a describir lo que tenía: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas, muchos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y aquí aprovecho un paréntesis para decir que es una mentira, que un piadoso, un hombre piadoso, que una persona rica no puede ser piadosa. Porque la Biblia dice que era el hombre más rico de su generación y a la vez el hombre más piadoso de su generación. El tema no es la plata en el bolsillo. El tema es quién es el Señor de tu corazón. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero en sí. Entonces aquí tenemos un hombre rico, millonario, piadoso, porque su corazón no estaba en las cosas. Y es eso que va a suceder. Esa es la primera prueba, la más intensa, la prueba dura, en que Job está ahí y también está Satanás diciendo: Dios, él es fiel a ti porque tú has dado a él recursos y familia. Tiene todo lo que un hombre quiere. Tú has aumentado todo. Donde él pone la mano, has sido tú con él. Por supuesto. Entonces empiezan los terremotos y todo. Fuego del cielo que queman ovejas. ¿Han visto eso? Los pastores, los sabeos que llegan, los caldeos, o sea, van llegando escuadrones, llevando todo a la vez. Y llega un siervo, murieron todos, llevaron todos, no hay ovejas, no hay camellos, no hay bueyes, no hay asnas, no hay nada. Y otro llega, llevaron eso, llevaron el otro, y de repente llega la noticia más triste: tus hijos estaban todos juntos. Y viene un viento muy fuerte. Y las 4 columnas de la casa cedieron. Todos han muerto. Todos. Y en este momento, versículo 20. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Primera tesis de Satanás frustrada. Job perdió todo, pero no perdió su adoración al único y verdadero Dios. Y clama: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job adora a Dios no por lo que recibe de parte de Dios, sino por quien Dios es. No es una fe basada en recibir cosas de Dios. Dios no es un mozo que va dando todo lo que pedimos. Dios es Señor del universo, creador de todas las cosas, único, incomparable, y Job lo sabe. Y Job lo reconoce. Dice:
Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y adora a Dios. Y lo reconoce en medio del dolor, al luto, a las pérdidas de la vida. El Satanás, el mundo, las dificultades, las pruebas pueden robar todo lo que tenemos. Pero jamás puede robar la adoración de un verdadero siervo de Dios. Primera tesis, derribada. Segunda tesis, derribada. Perdió todos los bienes. Perdió su familia, sus hijos queridos. Y todavía adora a Dios. Y bendice el nombre del Señor. Y reconoce que todo lo que tenemos de Dios recibimos. Y que todo puede pasar. Y que podemos perder todo en la vida. Pero eso no significa que perdemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Porque nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor no está basada en las bendiciones que recibimos de Dios, sino en el conocimiento que tenemos de Dios. Verdaderamente, ¿quién es Dios? Yo adoro a Dios porque sé que Él es lo que es. Y no por lo que voy a recibir de Él. Las iglesias están llenas de personas que están interesadas en las bendiciones de Dios y que cuando son probadas, abandonan. Porque la fe no está puesta verdaderamente en Dios. Y eso puede ser años, décadas. Y hay personas que están iludidas, ilusionadas en la iglesia toda una vida, pensando que están adorando a Dios y están adorando solamente las cosas y no a Dios. Bueno, Jesucristo tuvo que lidiar con los fariseos, los legalistas, los religiosos de su tiempo, que andaban alegando todo. Ley, ley, ley. Cosas, no la persona de Dios. Bueno, un salto al capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, yo creo que son los ángeles, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, lo mismo, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Otra vez, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, se mantiene el carácter de Job, su integridad, su fe. Ahí viene la tercera. Esa es la tercera prueba. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentada en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, o sea, como una loca. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y la tercera tesis de Satanás es refutada. Job, a pesar de todo dolor, de toda la enfermedad, de todo lo que pasó, todavía se quedó intacto delante de Dios en su fe. Y dijo, nosotros recibimos todo bien de Dios. No vamos a recibir mal hasta ahora. Y en ningún momento Job dijo, fue Satanás que hizo todo eso. Si tú miras todo el libro de Job, Job nunca atribuyó a Satanás lo que le pasó. Él entendía que venía de Dios. Mira, está diciendo, porque él no sabía de los encuentros de Dios con Satanás. Él no sabe qué está pasando. Voy a decir una cosa súper rara. Él no sabe que Dios está apostando por él. Ahí está Job. Haga lo que quiera, pero guarda su vida. Inmediatamente le hirió de una sarna maligna, heridas, mal olor, a tal punto que el hombre no logra dormir, dolor, tiene que aislarse, tiene que tomar algo para empezar a rascarse, una desesperación. Y ya perdió todo, ahora su salud empieza a adelgazar y de repente en el peor de los escenarios llega la mujer y dice, todavía sigues creyente, íntegro, maldice a Dios y descansa, muérete. Cuando nos casamos hacemos una promesa, ¿cierto? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Aquí no está cumpliendo la palabra la mujer. Versículo 10 dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Perdió todos los bienes, perdió la familia, salud, y se mantuvo en la presencia de Dios. Porque la verdadera adoración independe de lo que recibimos. Hay una conciencia de quién es Dios y por eso lo adoramos. Versículo 11 del capítulo 2. Algunos amigos de Job escuchan todo lo que está pasando y se acercan para consolar al amigo. Y cuando llegan, cuando miran a Job, no lo reconocen. Estos hombres quedan callados, una semana, porque no sabían qué decir. Y cuando empiezan a hablar, ellos hacen una lógica muy sencilla. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Job, tú estás pasando por eso porque eres un adúltero. Porque es un ladrón. Porque has pecado. Y viene la consecuencia de sus errores. Y ahí empieza del capítulo 3 hasta el capítulo 41 todo lo que va a suceder. Y hay cosas interesantes. 16 veces Job se levanta y pregunta a Dios ¿por qué? 16 veces. ¿Por qué? Él no peca contra Dios, pero él empieza a cuestionar. En el capítulo 3, él maldice el día de su nacimiento. Lo que hace Job, él hace 3 cosas. Él empieza a preguntar a Dios por qué, 16 veces. Él hace 34 quejas. Y después empieza a defenderse.
de lo que decían los amigos. Defenderse, defenderse, defenderse. Mira, 16 porqués, 34 quejas y Dios, nada. Silente, sin decir una palabra. Yo creo que para un creyente el dolor más fuerte es ese. Perdí todo. Mi salud está yendo. Lo único que tengo es mi fe. Y estoy preguntando, estoy hablando con Dios y el Señor no me dice nada. El Señor no se mueve, el Señor no se presenta, el Señor no se manifiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios? Porque se supone que la persona idónea que Él puso de mi lado me abandonó, que es la señora. Se supone que después vienen los amigos, porque familia ya no tiene. Los amigos me están cuestionando, me están acusando. Hay momentos en la vida que es muy duro. Todo es muy duro. Uno se siente solo. Pero hay un momento en la vida de Job que en medio de todo sufrimiento, de todas las pérdidas, y él se mantiene en fe, y él brada, y él hace su pública confesión de fe, en donde uno de los versículos más hermosos del Antiguo Testamento, él se para y él dice: yo sé que mi Redentor vive y que pronto se levantará en toda la tierra. Esa es mi esperanza. Me pueden sacar todo, me pueden matar, me pueden acusar de todo, pero mi esperanza se mantiene viva en mi Redentor, promesa hecha por Dios después de la caída. Está esperando por su Redentor. Su corazón no está en las cosas, en los bienes, está en Dios. Está en las promesas de Dios. Dios es digno de toda confianza. Aunque Dios no me hable, aunque Dios está en silencio, aunque Dios no hace nada, yo sé quién es Dios y sé que Él vela por mí. Ahí Dios rompió el silencio. Y Dios hace 70 preguntas a Job. Y las preguntas más raras, retóricas, sin respuesta. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Job, ¿tú sabes cómo se forma la nieve? Job, ¿tú conoces la complejidad de los animales? ¿Tú sabes de dónde salen las tormentas? ¿Dónde están guardados los vientos? Y 70 veces. Y Job, ahí, Job, ¿has visto las estrellas? ¿Los astros? ¿Sabes la distancia de la tierra a los cielos? Porque los hombres hablan de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Pregunte a un astrónomo cuántos kilómetros hay de aquí hasta dónde se puede llegar. Te van a decir, ni idea. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la separación del agua con la tierra? Bueno, y ahora para concluir te invito a irnos al Job 42. El último capítulo de este libro. 42. Estos versículos, estos 6 versículos del 42, que es muy conocido, dice lo siguiente: hay 5 verdades que van a transformar la vida de Job. 5 verdades que son 5 aplicaciones que me gustaría hacer para concluir este sermón. Primeramente, capítulo 42, versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes
Esa verdad transformó la vida de Job. Cuando escucha de Dios las 70 preguntas, lo que Job está diciendo, reconociendo que Dios es omnipotente, que Dios tiene todo poder, que Dios puede hacer lo que Él quiere, que nadie se compara a Dios. Y Job está declarando con todo lo que le sucedió: Señor, yo conozco que todo lo puedes. Nadie te puede impedir de hacer lo que quieras. Primera verdad transformadora. La segunda está en el mismo versículo, dice: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y la Reina Valera nos traicionó un poco en la traducción, que es verdadera. Pero lo que está diciendo el texto ahí es lo siguiente: es que ninguno de los planes de Dios pueden ser frustrados. Lo que está reconociendo Job cuando dice y que no hay pensamiento que se esconda de ti, es lo siguiente: Dios es soberano en todos sus planes, gobernador absoluto, rey de reyes, señor de señores. Todo el universo está bajo su comando, y de la sala del trono, del comando del universo, está el trono de Dios. Él reina sobre todo y sobre todos. No hay un pelo que caiga de mi cabeza que Dios no sepa. No hay un grano de arena que Dios no conoce. No hay una estrella del cielo que Dios no conozca por el nombre, por ser grande en fuerza y fuerte en poder, dice el profeta Isaías. Los planes de Dios jamás serán frustrados. Jamás. Nadie los puede detener. Tú puedes tener otros planes. Tú puedes pensar otras cosas. Tú puedes planificar lo que quieras. La voluntad de Dios se establece, porque Dios tiene la última palabra. Por eso Santiago dice: sean humildes. Digan: yo voy a tal parte. Si Dios quiere, Dios mediante. Si es la voluntad de Dios, no sea orgulloso. Tercera verdad. Versículo 42, capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea, en momentos de prueba, en momentos que no sabemos qué está pasando, en momentos que parece que Dios está en silencio, nosotros hablamos tantas tonteras. Hablamos cosas sin saber. Estamos viendo la parte de la película aquí. Y Dios tiene la película completa. El Señor está haciendo una obra hermosa. El Señor nos va a bendecir de una manera tremenda. Pero eso parte con una prueba. Y nosotros estamos dando zoom en la prueba. Y no sabemos lo que viene. Ninguno de los planes de Dios pueden ser frustrados. Señor, hablé tantas tonteras, hablé cosas que no sabía, yo me puse a defenderme, yo estaba tratando de cuestionar, yo me estaba quejando, Señor, perdón. Perdón, Señor. No entendí estas cosas. Quinta verdad. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conocimiento de Dios. La Biblia decía que no había en esta generación un hombre tan piadoso. Y ahora Él está diciendo: yo no te conocía, Señor. Ahora te conozco de verdad. Una adolescente dijo a un amigo pastor que no quiere ir al cielo porque encuentra que el cielo es muy fome. Y ella pensaba que el cielo era estar sentado en una nube con una arpa cantando. O sea, la imagen que las personas tienen del cielo. Jesucristo dijo, Juan 17:3, que la vida eterna es el eterno conocimiento de Dios. Cuando Jesús volver por su iglesia, nos llevará
100 años después estaremos conociendo a Dios. 1000 años después conociendo a Dios. El cielo es dinámico. 1 billón, millón, no sé cuántos años tú quieres. Toda eternidad conociendo a Dios. Y nunca llegará un momento que vamos a decir, ahora conozco a Dios exhaustivamente. No hay nada que no pueda conocer de Dios. Conozco todo. Jamás. Toda la eternidad conociendo a Dios. Señor, perdóname. Queridos, las pruebas muchas veces es la herramienta que Dios usa para que nosotros lo conozcamos de verdad. Y por fin, la última verdad que transformó la vida de Job, cuando él dice en el versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, me arrepiento de mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones. Señor, me arrepiento de todo mi corazón, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Arrepentimiento verdadero. Cuando Job hizo todas estas cosas, él reconoció estas cosas. El Señor visita a uno de los amigos que estaba acusando a Job y dice, tú fuiste deshonesto conmigo y con Job. Toma y va a donde Job y pida a Job que ore por ti y por tus amigos, porque si no lo haces, yo vengo sobre ti. Y el amigo desesperado va a donde Job y dice la palabra de Dios. En el versículo 10 del 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. O sea, este hombre ya era millonario. La palabra de Dios dice que el doble llegó. Dios restauró todo, incluso el matrimonio. ¿Se acuerda de la vieja loca ahí? Cuando él estaba sin nada. No, muérete, ahora tiene el doble. Y llega, oye, ¿cómo estamos? Él podría decir, el tiempo pasó. La Biblia dice que fue restaurado el matrimonio y tuvo 10 hijos más. Porque el Señor fue con él. Si tú echas una miradita, Dios dio el doble de todo que tenía Job. Pero los hijos no. Tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Todo doble, pero los hijos 10. Porque ahora Job tiene 10 hijos en la tierra y 10 en los cielos. Porque hijos no se reemplazan. Familia es completamente diferente de todo. El Señor bendijo a Job y sacó de su corazón todo resentimiento. Cuando él estaba orando por sus amigos, que le acusaban. Sale de la autodefensa y va para la intercesión. Ahí Dios abre las ventanas de los cielos y lo bendice. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo, por la vida de Job. Bendícenos, Padre, para que podamos adorarte a ti, no por lo que recibimos de ti, sino por lo que eres. Somos muy débiles, Señor, muy vulnerables. De verdad, Señor, si tú no estás presente, si tú no nos sostienes, no somos capaces, Señor. Restaura nuestra fe, nuestras familias, nuestras amistades. Bendícenos, Señor. Para que la verdadera motivación por la cual te servimos
sea conocerte a ti, Señor, de verdad. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.